Nos da mucho gusto volver a conectarnos en este ciclo de conferencias que estamos desarrollando para ustedes en esta generación 2017-2018 del Diplomado de Periodistas que ofrecen el Tecnológico de Monterrey y FEMSA. En esta ocasión tenemos nuestra sexta conferencia del ciclo que corresponde ya al próximo módulo que vamos a analizar, que es el módulo 4. Tiene como contenido el periodismo de datos. El módulo se titula Periodismo de datos, otra forma de analizar y presentar la realidad. Un tema de mucha actualidad, de mucho interés para todos los periodistas. Y en esta ocasión tenemos el honor de contar con la participación de un estimado colega, un destacado periodista mexicano, que además es director norte del periódico El Financiero. Me refiero a Alberto Tovar. Es un periodista académico que nos ha acompañado a lo largo de la existencia de este diplomado, porque él es el autor de los contenidos del módulo 4. La conferencia que nos va a impartir él se titula podemos ir a los datos en el periodismo en un mundo en constante cambio. Y voy a hacer una breve semblanza de nuestro ponente para que tengan ustedes un perfil de su trayectoria. Él es economista, graduado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en Economía de los Negocios por el Tecnológico de Monterrey, y certificado como coach de vida y coach de equipos por LMI International. Tiene 26 años de experiencia en el periodismo, es columnista del periódico El Financiero en temas de economía y finanzas personales. Actualmente es director regional norte del mencionado diario. Ha trabajado en numerosas áreas de análisis económico, tanto del sector privado como público. También se desarrolla como coach de ejecutivos y equipos, además de consultor de empresas familiares. Docente en el Tecnológico de Monterrey desde hace muchos años y otras instituciones sobre tópicos de economía, finanzas personales, negocios familiares, administración de la riqueza, sistema de información financiera, periodismo, prensa comparada y sociedad, desarrollo y ciudadanía. Autor del libro Dinero y Felicidad, utilizado como libro de texto en clases de finanzas personales, además de formar parte del material de difusión de educación financiera Banamex para las labores que realiza esa institución bancaria. Es coautor del libro Sociedad, Desarrollo y Ciudadanía en México y coordinador y coautor del libro Finanzas para Todos desde El Financiero. Alberto Tovar fue presidente del Colegio de Economistas de Nuevo León en el periodo 2002-2004. Y bien, pues Alberto, bienvenido. Te agradecemos este tiempo que nos dedicas para compartir tu visión sobre el periodismo de datos con los periodistas y comunicadores inscritos en esta promoción del diplomado. Buen día. Hola, muy buenos días a todos. Colegas, muy contento de estar aquí con ustedes. Muy honrado por la invitación que me hace el Tecnológico de Monterrey y FEMSA de estar presente con ustedes en esta videoconferencia. Gracias también a la doctora por la presentación. Y bueno, un poco para sensibilizarnos de lo que nosotros vamos a platicar ahora, yo quiero compartirles reflexiones muy generales sobre el tema del periodismo y particularmente del periodismo de datos. De alguna manera les platico, independientemente de la presentación que me hizo favor de hacer Lucrecia, yo estuve como alrededor de 10, 12 años muy metido en la parte económica y financiera, y luego entré al periodismo de una manera muy casual. Inclusive yo le decía a mi esposa en aquel entonces que iba a estar un año básicamente para ver cómo se trabajaba en un periódico. Me entusiasmaba entrar a un periódico, y pensando también en que iba a ser, análisis económico, pues en forma prácticamente diaria, ¿no? O sea, en una forma muy, muy estricta de los tiempos, ¿no? Y eso me emocionaba. Y bueno, de eso hace 28 años. Me quedé en el periodismo, me apasionó el periodismo, y en ese transcurso de tiempo, obviamente, también he aprendido mucho
en ese sentido, ¿no? Y esto es un poco lo que quiero reflexionar con ustedes, ¿no? ¿Cuál es la vivencia de la información financiera, económica y, por supuesto, también de los datos en el manejo de la información periodística, visto desde esos dos ángulos, tanto desde el ángulo, vamos a decir, técnico, académico, como también desde un ángulo periodístico, en términos de oportunidad, de influir también en la sociedad y de aportar algo a lo que está sucediendo de alguna manera en el mundo, ¿no? Yo estoy convencido que cuando hablamos de información financiera, no estamos hablando de información dura. Es decir, ¿a qué me refiero con dura? A veces se siente como frío, ¿no? Como una información que carece de alguna manera de calor, de emocionalidad. Y yo creo todo lo contrario. Yo lo que me he dado cuenta es que las personas están decidiendo en función de lo que nosotros como periodistas estamos transmitiendo del mundo de la información. Y entonces en ese sentido se convierte en una información cálida. No solamente son números, sino que detrás de esos números también están pues, las decisiones de muchas personas, de sus vidas, sobre sus activos, sobre sus empresas, y se está formando también una opinión del mundo en relación a esto, ¿no? Por eso creo que es muy importante el poder trabajar o pues estar reflexionando sobre estos temas, ¿no? Y bueno, a continuación yo les presento unas citas de Giovanni Sartori, que en particular me llama mucho la atención, porque Giovanni Sartori, si ustedes recordarán por ahí, escribe un libro por ahí de 1997, o sea, ya hace 20 años, sobre llamado Movidens, en donde de alguna manera hay una controversia, y él presenta una controversia en cuanto que el ser humano está cambiando de un Homo sapiens a un Homo videns, a un hombre, de un hombre que piensa, a un hombre que solamente está expectante ante el mundo que le rodea, ¿no? Y es interesante porque hay algunas cosas que finalmente todavía están vigentes de Giovanni Sartori, a pesar de que es un libro que está escrito hace 20 años, y que por supuesto la tecnología y los medios han cambiado mucho en estos últimos 20 años. Él habla inclusive de una manera bastante agresiva, diría yo, decir que no todo progreso, él decía, no todo progreso tecnológico necesariamente es un progreso para la humanidad, ¿no? Porque de alguna manera estaba pensando que el ser humano estaba perdiendo su capacidad de pensar. Y bueno, en estas citas las voy a leer, ustedes también por ahí las pueden revisar. Dice, la cultura del libro es de unos pocos, es elitista, dice, mientras que la cultura audiovisual es de la mayoría. Claro, ahora lo vemos con las redes sociales, cómo pues se ha masificado la comunicación y la información, y de alguna manera la lectura se ha perdido, y obviamente los medios tradicionales, como podrían ser el periódico o la televisión o radio, pues ha perdido también vigencia por esa gran masividad de tener en un dispositivo móvil, llámese celular, pues toda la información a la mano de una manera bastante rápida, ¿no? La otra cita dice, es tal vez mejor que todos seamos incultos a que haya unos pocos cultos. Dice, queremos una cultura en la que nadie sepa nada. Dice, en definitiva, si el maestro sabe más que el alumno, tenemos que matar al maestro. El que no razona de este modo es un elitista. Esta es la lógica de quien carece de lógica. Y eso es una leyenda bastante interesante para quienes estamos dedicados al periodismo, porque tenemos que cuidar de alguna manera que esa masividad y esa búsqueda por que la información que nosotros estamos transmitiendo se propague, no caigamos en la incultura, es decir, que podamos nosotros también aportar al mundo cosas valiosas. A veces es difícil ante esa masividad y ante la falta de interés también de las audiencias por información que sea más profunda, pero yo creo que aquí entramos de lleno al corazón de lo valioso que son los datos y el periodismo de datos, en donde de alguna manera el periodista no solamente está reportando un mundo que está viendo, sino que se introduce más a él y lo cuestiona con la propia información que está emanando de él, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy importante que tengamos esto en claro en este sentido del riesgo. Y en este caso, yo creo que estamos ahorita tal vez con una revolución no percibida del todo,
pero estamos hablando de que vivimos una revolución tecnológica y de la comunicación. Y esto, pues no quiero que parezca verborrea, ¿no? Es decir, estamos hablando de algo real, estamos hablando de una revolución como lo fue la revolución industrial, ¿no? Que cambió los sistemas de producción y cambió el trabajo a un trabajo masivo y la especialización de la mano de obra. Bueno, hoy estamos viviendo la revolución tecnológica y de comunicación, y eso nos está cambiando radicalmente, no solamente a los medios de comunicación, ¿no? Sino también a todas las personas, ¿no? A las empresas, a la propia también sociedad. Sabemos perfectamente que inclusive la comunicación política se ha transformado, la robotización en las fábricas, la forma en que se está comunicando las cosas en la sociedad, está cambiando radicalmente. Pero no solamente es puntual, es decir, como podría ser el caso a lo mejor de la revolución industrial, en donde aun y cuando hay cierto avance, pero es un momento en el tiempo en donde la máquina hace un cambio significativo en cómo se está haciendo los sistemas de producción. Acá no, acá estamos hablando que la forma de transmitir y utilizar la información periodística cambia a una velocidad sin precedentes, es decir, no solamente es el cambio, sino la velocidad del cambio. Y tal vez no nos demos cuenta de esto, ¿no? Yo a veces platico con jóvenes, y dicen, no, es que yo no veo esa velocidad, yo creo que no va tan rápido. Inclusive, a veces perciben los jóvenes que las generaciones anteriores tuvieron cambios más dramáticos, ¿verdad? Pero creo yo, haciendo esta analogía, que pareciera ser como una película, ¿no? O sea, vemos la película y no tenemos la percepción que esa película está llena de fotos dentro de la película. Es decir, hay muchas cosas que están sucediendo tan rápido que pareciera que no pasan, que pareciera que desaparecen inclusive en el transcurso del tiempo, porque lo estamos viendo demasiado rápido, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante que nosotros tengamos claro cuáles son esos elementos que están presentes en esta revolución tecnológica y de comunicación. Y bueno, aquí yo les presento una cronología que creo yo que es muy interesante. Cuando yo la revisé hace tiempo, yo no sé si ustedes ya se han dado cuenta de esto, cómo se han dado estos cambios en la comunicación. Si, por ejemplo, pensamos en que la comunicación de manera muy primitiva era con base en las tradiciones orales, en la transmisión oral, y de alguna manera se gritaban las noticias en la plaza, ¿sí? A pasar, por ejemplo, a la invención de la prensa, en donde ya, en este caso, pasan de los escribanos a mano de la Biblia, a poder imprimir 200 Biblias, que era algo ya sorprendente, ¿no? En términos de capacidad de distribución. Y luego, 179 años después, en 1631, nace el periódico. O sea, tuvieron que pasar 179 años para que eso sucediera. La radio, en 1887, 256 años después. Y claro, en paralelo hay otras cosas que suceden en esta cronología. Por ejemplo, el telégrafo en 1839, el teléfono en 1876, la luz en 1878. Todos estos inventos, pues de alguna manera fueron revolucionando en paralelo la forma en que nos estábamos comunicando. Y en el caso, por ejemplo, de la televisión, que nace 54 años después que el radio, en 1941 se hace la primera emisión. Sin embargo, la televisión ya se había inventado en 1925. Es decir, pasan mucho tiempo entre que se inventa y se utiliza esto para ya transmitir vía televisión. Pero fíjense, a partir de ese momento hay como una especie de impasse otra vez, y después de 50 años nace la primera página web en 1991. Y eso hace la gran diferencia, y eso nos mete a una tremenda velocidad de cambios. ¿Por qué? Porque si ustedes se percatan, estamos hablando de que después, en 95, inician las redes sociales, 4 años después, luego se viene un boom de dispositivos móviles, en donde ahí particularmente no hay un año, pero sabemos que del 2000 al 2009 hay un boom de dispositivos móviles de diferente tipo, diferentes capacidades, tanto en transmisión como en recepción, y inclusive los dispositivos ya no son teléfonos, sino que son también cámaras, y son también reproductores de música y reproductores de video, y ya no podemos decir que sea
un uso específico, sino un esquema de multiusos, ¿no? Luego, en paralelo, de 2003 a 2005, en ese intervalo de 3 años, se da una explosión de las redes sociales, que también es un fenómeno que ha movido tremendamente la comunicación actual, ¿sí? Y ahora, pues hablamos inclusive ya del Internet de las cosas, que todavía hay mucho por ver, o sobre todo para Latinoamérica, pero bueno, ya podríamos pensar que ya ni siquiera habrá que tocar los dispositivos, simplemente con la voz activarlos y uno llegar a casa y decir qué noticias hay, y entonces la bocina empieza a hablar sobre las noticias que se están dando en el momento. O sea, la imaginación ahí es el límite, ¿no? Y sabemos que en este caso, pues el límite es muy amplio, ¿no? Porque hemos perdido la capacidad de sorpresa, hemos perdido esa capacidad de decir, híjole, qué impresionante. Bueno, es normal, ¿no? Van evolucionando los cambios. Ahorita está también el tema de los automóviles, y es curioso porque todo se va mezclando. O sea, nosotros empezamos a hablar, por ejemplo, de la prensa, y terminamos hablando de automóviles. O sea, se van juntando las tecnologías. Por eso hablo de que no solamente es una revolución de comunicación, sino también es una revolución tecnológica, ¿no? que en conjunto hacen una gran diferencia. Entonces, de 1991 a 2018, pues estamos hablando de 27 años de cambios continuos, ¿no? que han revolucionado esto, ¿no? Digo, inclusive yo no sé si, me imagino que en la audiencia hay muchos jóvenes, millennials, ¿no? Periodistas millennials que están empezando por ahí en el periodismo, y me imagino yo que a lo mejor algunos de ustedes ya hasta se sienten viejos, ¿no? Porque están usando a lo mejor una red social que ya los muchachos que están ahorita en la universidad ya no utilizan, y están utilizando otra. O sea, esto va demasiado rápido, y esto nos da una perspectiva también de la vejez. Ya la vejez cronológica puede dejar de ser importante para convertirse, en todo caso, la vejez del conocimiento en lo relevante. Es decir, uno es viejo en la medida en que no se actualiza, ¿no? Y uno puede ser joven, en términos, aun y cuando la edad no lo demuestre, pero puede ser joven en conocimiento. Si uno está permanentemente actualizado sobre las nuevas tendencias que hay en el mercado, entonces uno de alguna manera está más joven porque puede pues asimilar lo que está pasando en el mundo en este momento, ¿no? Y bueno, este tema de la revolución acelerada nos lleva también a una situación muy especial en términos generacionales, ¿no? O sea, estamos hablando de un periodismo que tiene que absorber el reto de ser intergeneracional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, quienes nacieron en los 50, ¿sí? Pues son generaciones que vieron pasar, por ejemplo, la televisión en blanco, inclusive en blanco y negro, a color, ¿sí? Pero de ahí en adelante, pues entraron a la época de Internet, al momento de Internet, de los dispositivos móviles, o inclusive de Internet de las cosas. En ese sentido, creo que es una generación privilegiada. En particular, yo nací en 1959 y me siento en ese sentido privilegiado porque tuve la oportunidad de ver pues desde las computadoras que ocupaban toda una habitación y estaban en un cuarto climatizado, hasta pasar ahora a un teléfono que tiene mayor capacidad que esa computadora en su momento, ¿no? Y pasamos de tener los periódicos en la puerta de nuestra casa a poder revisarlos en un iPad o en un iPhone, ¿no? Entonces, sí hay un tema intergeneracional, ¿no? ¿Por qué? Porque son generaciones que en términos generales están acostumbrados a tomar la información o a ser usuarios de la información en forma diferente, ¿no? O sea, nacieron en este caso en los 50, en los 90 o en los 2000, pues van cambiando, porque por ejemplo en el caso de los que nacieron en los 2000, estamos hablando de muchachos que a lo mejor tienen 16, 15, 18 años y que ya no están tomando prácticamente papel, ¿no? O sea, uno los ve, por ejemplo, en los salones de clase, cómo se mueven con los teléfonos o cómo se mueven también con las computadoras, y prácticamente no están tomando el papel, ¿no? Son usuarios completamente diferentes. Y la pregunta es cómo serán los usuarios que nacieron en el 2010 o que están haciendo ahora. Es decir,
cuáles van a continuar, seguir siendo los retos en el periodismo para poderle dar pues salida a los requerimientos de esas nuevas generaciones. Yo creo que ahí tenemos un muy gran reto. Ahora, el problema de esta intergeneracionalidad, si le podemos decir de esa manera, ¿no? Es que implica que estamos conviviendo en un mismo espacio. Y ahorita, por la pirámide de edades, y yo obviamente conozco el caso de México, pero no creo estar muy alejado de lo que está sucediendo en toda Latinoamérica. Estamos hablando de que la mitad de la población, por ejemplo en México, prácticamente por ahí anda, el 50% es mayor de 30 años y el otro 50% es menor de 30 años. Entonces todavía no hay un cambio radical. Por eso también ahorita decimos, híjole, es que por ejemplo la televisión está cambiando de una manera muy importante, la radio con los podcasts, el periódico, la gente está dejando de adquirir periódicos impresos en papel, pero no se desaparece por completo. ¿Por qué? Porque estamos en esa transición, o sea, todavía generacionalmente hay personas que no los puede uno hacer que entren, por ejemplo, en este caso, a leer las noticias a través de una página web o de un dispositivo móvil, ¿no? Entonces, esto se va moviendo demasiado rápido. Inclusive, digo, quienes hemos podido ver todo este proceso, nos hemos encontrado, por ejemplo, la necesidad de estar en web, ¿no? Pero hoy por hoy, la web como tal, pues a lo mejor ya no es, sino que son más bien las aplicaciones móviles las que nos puedan dar el acceso también a nuestra audiencia. Entonces van cambiando también en términos tecnológicos y de uso, pues todos estos procesos de cambio, ¿no? Entonces yo creo que eso implica un gran reto para los periódicos. Y en términos de ese reto de tratamiento informativo, es decir, los mismos medios tenemos que estar modificando la forma en que estamos manejando la información. Ya no se trata solamente de reportar, sino de cómo lo estamos haciendo, ¿no? Y yo no sé si ustedes hayan también reflexionado sobre esto. O sea, hay una transformación en el delivery de la información. De alguna manera, antes, cuando solamente estaba el periódico impreso, por ejemplo, o la televisión o radio, pues uno se ponía en manos del medio, ¿sí? Y entonces uno se enteraba, pues agarraba uno el periódico y agarraba las secciones del periódico y podía leer y enterarse de lo que estaba pasando en el mundo a través de los ojos de ese medio en particular. Y había, vamos a decir, más lealtad a un medio en particular o a un canal de televisión en particular que nos estaba transmitiendo la información o a un programa de radio. Y ahora todo esto se va perdiendo, es decir, tal vez esta audiencia no sea la más indicada para hacer la pregunta porque sabemos que estamos muy metidos en el tema de la información todos los que aquí participamos, pero si nosotros hiciéramos la pregunta a un grupo de no periodistas y le preguntáramos, por ejemplo, cómo se enteraron de los Grammys y que ganó Bruno Mars en los Grammys, que avasalló en los Grammys, yo les aseguro que el 80, 90 o más, o el 100% de la audiencia va a decir que a través de alguna situación digital, es decir, ya sea a través de un pop-up en el teléfono o en la computadora o a través de Facebook o a través de Twitter y no a través de un medio de comunicación formal. Entonces, sí es un reto porque está cambiando el asunto, ¿no? Y sobre todo porque ahora también la tecnología nos está llevando a que cuando uno entra al mundo virtual, al mundo digital, le dan lo que uno quiere, lo que uno le gusta, ¿sí? Entonces se complica un poco porque no necesariamente la audiencia va a estar viendo todo el panorama, sino que va a estar viendo solamente lo que sus gustos y sus preferencias le indican a las pues, máquinas, a los algoritmos que se utilizan para mandar toda esta información, toda esta publicidad y obviamente también la información. Entonces, sí se complica mucho en ese sentido. El tratamiento informativo se complica, ¿no? Entonces, tenemos que enfrentar el reto de la intergeneracional, es decir, también el poder transmitir la información a ese grupo que tiene diferentes intereses. No es lo mismo los intereses de una persona de 50 años a una persona que tiene 20 años o 40 años, sobre todo por este cambio también
que les decía, tecnológico y de comunicación, están cambiando mucho, no hay homogeneidad en la forma de ver el mundo, ¿no? Y en ese sentido también hay un tema, y aquí lo pongo por eso en interrogación, si es un público pasivo o no lo es, ¿verdad? Porque finalmente está muy receptivo, como diría Giovanni Sartori, o sea, simplemente está receptivo a lo que le están mandando, en este caso, en las redes sociales. Sin embargo, sí tiene una gran libertad, un gran poder, porque estamos a diferencias de un clic, es decir, estamos a diferencias de un clic. Si nosotros no llamamos la atención, nos cambian, ¿sí? Y por otro lado, si quieren profundizar, pues también estamos a la velocidad de un clic, es decir, tan fácil como googlear una pregunta y entonces nos viene toda la información y le podemos poner noticias y aparecemos en las noticias. Y ahí todos los medios nos estamos peleando por aparecer como las primeras llamadas en Google relacionadas con algún tipo de noticia, ¿no? Entonces, la forma en que se está consultando la información también, pues es muy, muy especial, ¿no? Y en ese sentido también hay el riesgo de perder calidad informativa y de una metodología rigurosa. Esa sería mi preocupación como tal, ¿no? Porque cuando los periodistas nos metemos en el tema de poder llamar la atención para poder estar en los primeros lugares de la noticia, y que le den clic, que entren y que pongan un me gusta o que pongan un comentario, pues pudiésemos, y ese es el riesgo, abusar de la superficialidad, ¿sí? En aras de alguna manera que la gente lo tome, ¿no? Porque a veces que las cosas duras, ¿no? Pues no son a veces tan atractivas como pudiesen ser otras, ¿no? Entonces sí es importante el tener también cuidado en ese tratamiento informativo, en no caer en la superficialidad. ¿Por qué? Porque hay un tema, y es un tema muy actual, el tema de las fake news, de mentiras que están ahí, o sea, inclusive en los procesos electorales todos nos enteramos cómo se estaban, a través de notas en las redes sociales, aparecían páginas que si uno entraba, pues apareciera ser que era un medio serio, sí, con un, no sé, un Daily México que no existe, pero finalmente ahí está la página muy bien armada y entonces le creemos porque creemos que es un medio prestigioso. Entonces, el fake news afecta también la credibilidad en general, ¿no? Y tenemos que lidiar con ello. Y aquí el riesgo es que nosotros a veces le hagamos más caso o que el medio vaya detrás, de alguna manera, de las redes sociales y de la información que está proliferando en la red, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces han matado a actores famosos, por ejemplo, artistas famosos, con tal de que haya un clic y entren en una página y se genere de alguna manera esa publicidad? Y estamos nosotros compitiendo pues contra ese tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, el riesgo es, y aquí pues queda como controversia, creo yo, creo que podríamos tener diferentes opiniones al respecto, es si los medios debemos de reportear las redes sociales. A veces sí debo confesar que con tristeza veo cómo los medios estamos reporteando lo que está pasando en las redes sociales, porque vamos entonces detrás de eso, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que no hemos podido meter el acelerador para poder sobrepasar a la red social y poder informar más allá de lo que se está diciendo en la comunidad. Entonces, si estamos replicando videos de YouTube y estamos diciendo cuáles son los trendings en Twitter, siento que vamos un paso atrás. Entonces, ¿cómo poder ir un paso adelante, ¿no? Y algo que también tiene que ver con la interacción con la audiencia, pues es que ahora nos replican. O sea, antes, por ejemplo, como yo sabía si leían una de mis columnas o no, qué opinaban de una columna, pues bueno, ahora es mucho más fácil, ¿no? Inclusive si hacemos un Facebook Live, por ejemplo, pues estamos viendo en el momento en que estamos transmitiendo las preguntas. A veces son preguntas muy interesantes, a veces aplausos y a veces también insultos, ¿verdad? Porque no necesariamente todo el mundo está en común acuerdo con lo que uno está diciendo. Entonces sí, es una forma de tratamiento informativo diferente y todo muy rápido, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, pues tenemos una plática de hora y media, que es rarísimo, ¿no? O sea, es rarísimo en el sentido de la comunicación, o sea, nosotros mismos, yo lo confieso y pues, tal vez ustedes también, uno recibe un video o tiene la opción de ver un video y luego checa uno
cuánto tiempo se va a tardar, ¿no? Si tarda más de 2 o 3 minutos, no, o luego lo veo o no lo voy a ver nunca más, ¿no? O le empieza uno a acelerar, ¿no? Nos hemos vuelto usuarios de información muy rápida y hay veces que lo complicado, ¿sí? Inclusive citan por ahí a Einstein en alguna ocasión que le preguntaban si podía explicar su teoría de relatividad en 5 minutos y sencillamente dijo no. Es decir, hay cosas que son tardadas y hay cosas que pueden ser rápidas, ¿no? Entonces, hay temas que no pueden ser tratados en 2 minutos o es muy difícil trabajarlo en 2 minutos. Necesitamos mucha creatividad para poderlo hacer y por supuesto que vamos a tener que ser ciertamente superficiales para ello, ¿no? Entonces, ahí hay un reto en el tratamiento informativo. Y en este sentido también, pues, hay un reto para los periodistas, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que buscar un contenido de utilidad y de interés. Es decir, no solamente, antes el periodismo se circunscribía a reportar una realidad, ¿no? Y ahora tenemos que buscar otras formas para poder precisamente no estar detrás de las redes sociales y de lo que está pasando en la comunicación de la comunidad como tal, ¿no? Tenemos que ir más adelante. Yo creo que aquí es donde también el periodismo de datos nos puede ayudar de manera fenomenal porque podemos entonces entrar a otro tipo de información que tal vez no esté al alcance de todos de los que están haciendo este chat global, ¿no? Entonces, buscar contenidos de utilidad y contenidos de interés, ¿sí? En el sentido de decir, bueno, ¿cómo me afecta, cómo afectan lo que está pasando en el mundo a mis y propios intereses, ¿no? Obviamente de la audiencia me refiero. Y en ese sentido poder, pues, hacer un trabajo periodístico que pudiese tener mucho mayor impacto en la sociedad, ¿no? Una presentación adecuada para llamar la atención, o sea, cuidando, como les decía ahorita, también la forma de no caer en cosas equivocadas, pues sí, tenemos que, el reto como periodista es no solamente pues poner la información, sino ponerla que sea atractiva, ¿no? Yo hablaba, cuando se trataba solamente del periódico como un todo, yo hablaba, cuando me preguntaban sobre el tema de cómo generar esa lectura, ese índice de lectura, y yo decía que el periodista tenía que enamorar al lector. Es decir, sabemos perfectamente que la metodología de leer un periódico, pues es leer primero las cabezas, luego leer el primer párrafo, el segundo párrafo, el lead, la información en esa famosa pirámide invertida. Y, y bueno, ahí estaba el enamoramiento. Si en esos 2 primeros párrafos se generaba ese amor, bueno, pues ya nos encontramos un lector que estaba leyendo la nota a la mitad y que decía, bueno, pues ya me la voy a leer toda, ¿no? Si no, pues se quedaba solamente en la cabeza, si la cabeza respondía de alguna manera sus intereses. Y bueno, ahora es muy, muy complicado, ¿no? Porque es tan la cantidad de información que hay que ese enamoramiento tiene que ser exageradamente rápido. Entonces tenemos que cuidar mucho la forma en que estamos entrando, tenemos que ser muy provocadores con la información para poder generar ese interés y poderlos llevar a que sigan leyendo la nota. Y ciertamente ya no podemos hacer tampoco participaciones en el medio que sea, televisión, radio o prensa, pues muy, muy, muy largas, ¿no? Tienen que ser bastante cortas, ¿no? Ahora, yo creo que también hay un reto de multimedia. Ya no podemos pensar en un periodista que solamente escribe o que solamente sale al aire o que solamente está en radio. O sea, estamos hablando de que necesitamos también entrar a un esquema de comunicación multimedia. Todos tenemos que estar haciendo de todo porque los medios ya estamos haciendo todo de todo, ¿no? Entonces no podemos circunscribirnos a una sola área del periodismo, sino que tenemos la obligación de entrar a todo y si no lo sabemos, pues hay que practicarlo y hay que entrarle duro a ese tema, ¿no? Y hay también que vencer la oportunidad con contextos, escenarios, reacciones, es decir, no solamente la nota informativa, sino buscar todo el aderezo precisamente para poder salirnos de la ruta de la red social y poder aportar cosas diferentes, ¿sí? Y aquí otra vez volvemos al tema de la veracidad y cuidar que esa veracidad se pueda comprobar. Y otra vez volvemos a los datos, porque sabemos que podemos mentir con las estadísticas o podemos falsear o podemos distraer la verdad con estadísticas, con números, ¿sí?
Y entonces nosotros también como periodistas tenemos que descubrir, ser ese watchdog, ¿no? Que está expectante para poder encontrar, a ver dónde están los problemas, ¿no? Que se están ocultando no solamente por las fuentes públicas, sino también por las fuentes privadas. Y eso muchas veces está en la información. ¿Cómo podemos encontrar esas noticias falsas que a veces parecen muy reales, ¿no? Y a veces están escondidas tras el manejo informativo, ¿no? Entonces, sí es importante seguir las redes sociales, pero no solamente para reportarlas, sino para ver en dónde están los intereses. Y dependiendo de esos intereses, poder regresarnos y trabajar sobre las áreas de interés y poder generar entonces impactos, clics y por supuesto views de todo lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Tenemos que, pues, interactuar con la controversia, ¿no? No caer en la provocación, por supuesto, porque además no sabemos quiénes están mandando los comentarios, si son, tienen intereses particulares para tratar de influir en la información o no. Yo creo que el periodista en este sentido se ha convertido en una persona muy útil en el sistema, porque hay tal cantidad de información que ahora es la indigestión la que pudiese generarnos esa cantidad de información, y el periodista se convierte en un selector de esos datos. Y bueno, en materia precisamente de información, también cambian muchísimo la forma de llegarnos de la información. O sea, mientras que en los 80s eran publicaciones impresas que eran unos retrasos que a veces pasaba un año para conocer, por ejemplo, las reservas internacionales en los 80s, yo entré a trabajar a la Secretaría de Hacienda en el 80, y se conocían 2 veces al año, ¿no? Y una de ellas, tenía uno que saber el truco. En el informe anual del Banco de México venía la posición del Banco de México en moneda extranjera, pero venía en pesos, entonces tenía uno que convertirlo, y tenía una aproximación por ahí de cuánto podían ser las reservas internacionales del país. O sea, 1 o 2 veces al año sabíamos cuáles eran las reservas. Las reservas ahora, pues, está diariamente publicado en las páginas del propio del Banco Central. Entonces, la información ha avanzado también en términos de velocidad, ¿no? O sea, en los 90s ya son publicaciones con menos retraso, en los 2000 las publicaciones ya son con días, y estamos hablando, pues, en el 2010 con una información prácticamente en tiempo real, ¿no? Ya sin costo, ustedes lo saben perfectamente, las bolsas reportan, puede uno estar checando las bolsas con 20 minutos de retraso, y obviamente si hay un pago, pues puede ser en tiempo real. Entonces, hay mucha información que ya está al alcance de... Bueno, pues no lo sé, déjame, a ver. Alberto, ya lo escuchamos otra vez, nada más que no lo vemos. Yo aquí estoy. ¿Ya me Sí, escucho? sí. ¿En dónde le pico para que me veas? ¿Me escuchas ahí, Ricardo? Sí, lo escucho. Bueno, permítame. ¿Y le aparece habilitado el botón de la cámara? Ok. Creo que ya estamos nuevamente al aire aquí, un problema, precisamente hablando de internet y cuestiones técnicas, ¿no? Bueno, finalmente estamos hablando del reto del periodista, ¿no? En este mundo de internet.
de digital, ¿no? Cambiaba también el acceso de los datos, ¿sí? Como cada vez es más raro. Y algo interesante también es que los datos se convierten, pues, en un commodity, ¿no? O sea, en el sentido de que son gratuitos. O sea, ya no hay un privilegio del analista o del periodista de tener la información. O sea, quienes tenemos el privilegio de dar clases, de repente está uno dando clases, hace uno una pregunta y ves cómo los muchachos en el celular están buscando la respuesta en Google, ¿no? Ya no hay un privilegio de conocimiento o de información, o sea, cualquiera tiene acceso a este proceso, ¿no? Y esto hace diferencia en el manejo de la información y aquí hay que allegarse pues, a todas las fuentes de información que están presentes en los medios digitales, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que buscar otros enfoques de la comunicación, un enfoque creativo en términos de temas, de la forma en que estamos presentando, tal vez buscando simplificaciones. Yo sé que ustedes van a tener también por ahí una práctica sobre el tema de las infografías, que ahora están también muy en uso para poder simplificar procesos muy complejos y en un solo vistazo poder ver un proceso, por ejemplo, de una licitación o de cómo funciona un pozo petrolero, o qué sé yo, ¿no? Toda la información que pueda ser susceptible de esquematizar, ¿no? Entonces, simplificar este tipo de esquemas ayuda muchísimo, ¿no? También yo creo que podemos darle al sentido de la información un enfoque social, o sea, cuáles son las consecuencias, lo que les decía también hace unos momentos sobre la utilidad de la información. Yo particularmente inicié en el periodismo con temas duros de economía y reportando todo el tema macroeconómico y la inflación y las tasas de interés y el Producto Interno Bruto. Y sí, tenía una retroalimentación por lo regular de gente que estaba también metida en este tipo de temas, ¿no? Cuando empecé a escribir sobre finanzas personales y que le llegaba a la gente, al bolsillo de las personas, sobre las consecuencias reales, y entonces hablas con ellos, no de la inflación en lo esotérico, sino en la inflación en mi bolsillo, o qué pasa con el aumento de las tasas de interés, cómo me afecta a mí como persona, cuál es la situación social, o cómo le está afectando a los muchachos, a los millennials ahora, el tema del desempleo y los ninis, pero en una forma que le llegue a la sociedad. Yo creo que también hay mucha mayor receptividad de los datos y de la información que uno está transmitiendo. Tenemos que tener ese enfoque pragmático, o sea, cómo me afecta, cómo puedo sacar yo ventaja, ¿sí? O cómo me protejo de lo que está sucediendo en el mundo. Y por otro lado también, pues tener ese enfoque didáctico. El mundo es complejo per se, ¿no? Y no lo podemos saber todo, y entonces también los periodistas podemos convertirnos en esa parte, vamos a decir, académica de lo que nos ayude a entender el mundo, ¿no? La siguiente filmina me ha acompañado por mucho tiempo, pero mucho tiempo. Estamos hablando, yo creo que más de 30 años, ¿no? Y a mí me encanta porque sigue de alguna manera, pues, mostrando la complejidad de los temas económicos y muy probablemente aquí podríamos poner no solamente a los economistas, podríamos poner a lo mejor otras actividades, otras profesiones, particularmente porque la economía es una ciencia social y entonces no es una ciencia exacta y en ese sentido pues es una situación de percepciones, ¿no? Y aquí vemos a estos sabios ciegos, o sea, traen sus lentes oscuros que están tocando una parte de un elefante y nadie acierta a decir que es un elefante, todos piensan que es otra cosa, ¿no? Yo quisiera, a través de esta fábula, transmitir una idea interesante, es decir, si nosotros pensáramos que estos sabios ciegos están tratando de diseñar o de explicarle al rey de esta fábula cómo elaborar una estrategia para atrapar el objeto que están viendo, cada uno de ellos tendría una estrategia diferente, es decir, no es lo mismo la estrategia para atrapar un árbol que para atrapar un oso. Si el sabio que dice o que habla y que plantea la estrategia de atrapar el árbol, dice solamente camina y abrázalo, por supuesto que el que está pensando que es un oso va a gritar y va a decir no lo hagas, te va a comer el oso porque no es un árbol, es un oso, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué quiere decir? Hay una moraleja bien importante, que dependiendo del diagnóstico, ¿sí? Será la estrategia que se va a implementar para poder atacar ese problema en particular.
Si no hay un buen diagnóstico, entonces no hay manera de elaborar una buena estrategia. Y esto en la ciencia económica se da, es decir, hay muchas percepciones diferentes y no atinan a poder saber de qué se trata. Entonces, la comunicación se convierte en la clave para resolver este enigma. ¿Sí? Eso es muy interesante, porque ¿cómo podríamos hacer que todos estos sabios ciegos pudiesen ponerse de acuerdo y llegar a la conclusión de que es un elefante, como sucede también en la economía? Bueno, pues es a través de la comunicación, y es ahí en donde los periodistas, y particularmente el periodismo especializado, puede ayudar para poder presentar todas esas visiones. Y lo interesante también es que no necesariamente la audiencia tienen que ser sabios para poder entender el problema. O sea, si uno se aleja del problema y puede llegar uno a la conclusión, volviendo al ejemplo de la fábula, que todos están equivocados. O sea, no puede ser una misma cosa y todos estar hablando de cosas diferentes. ¿Qué quiere decir? Que probablemente nadie está atinando, y entonces llegamos a la conclusión de que en este caso en particular es el elefante. Entonces, la audiencia se convierte en esa persona, en ese ente que puede llegar a resolver el enigma. ¿A través de qué? A través de la comunicación, y los medios de comunicación juegan un papel fundamental. La economía está cambiando mucho. Ahora el último premio Nobel de Economía, Richard Thaler, al igual que Daniel Kahneman, entran al terreno de la psicología y la economía y ponen en entredicho muchas de las cosas que se tomaban como un hecho, como la eficiencia de los mercados o la racionalidad del consumidor. Y entonces volvemos otra vez a darle vuelta a todo esto, ¿no? Yo creo que los periodistas tenemos que entrar a esos temas duros, pero bajarlos de la parte académica para poderlos transmitir y que se vuelvan de alguna manera pues un tema más de divulgación, ¿no? Y en ese sentido, preocuparnos por el receptor, ¿no? Sabemos, a veces nos preocupamos demasiado por el mensaje y estamos cuidando mucho la información, pero nos olvidamos de cuáles son las características del receptor. Ya vimos en filminas anteriores cómo hay un gran reto en el tema de ser intergeneracional, o sea, con diferentes intereses. Entonces tenemos que elaborar pues piezas periodísticas pensando mucho en quién es el receptor de la información. Y en este caso, aquí también hay un tema de controversia, es decir, ¿qué es mejor? ¿El especialista que está muy metido en el tema y que entra al mundo periodístico, o el periodista que entra al mundo especializado? Yo creo que hay espacio para los dos, y me he encontrado gratamente que muchos periodistas, sin tener esa preparación académica como economistas o como financieros, hacen una carrera fenomenal en el periodismo. Sorprendido de algunos casos en particular en donde corredurías les hablan al periodista y le preguntan sobre cómo ve el mercado. ¿Por qué? Porque están todo el día metidos en el tema, están apasionados con los temas de los mercados y conocen muy bien a todos los actores y cómo se está moviendo, y tienen una tremenda intuición de cómo funcionan. Entonces, creo yo que hay espacio para ambas partes. Inclusive muchas veces el profesionista que está formado en esa rigurosidad metodológica científica a veces batalla para entrar al tema periodístico, porque esto es demasiado rápido, ¿no? Y a veces entra ese prurito profesional de decir, híjole, es que todavía me falta, pero pues tiene que salir la edición, tiene que salir el programa de radio, tiene que salir el programa de televisión, y hay que salir al aire a decir lo que tenemos a la mano, con la certeza del análisis que tenemos también a la mano, ¿no? Entonces, creo que sí es muy, muy importante el poder visualizar esta complejidad y cómo los periodistas estamos aportando pues para resolver esta complejidad de este mundo y ayudando a que también se comuniquen, ¿no? Y bueno, en ese sentido, el reto del periodismo económico, el reto es entrar en el tiempo, en la calidad y la precisión, ¿no? Es decir, que era de alguna manera lo que a veces a mí me generaba un poco de problema, ¿no? Es decir, el saber que no es una pieza periodística, no puede tardar más de cierto tiempo porque muere, ¿no? O sea, es un perecedero. Tenemos que sacarlo pues rápido y bien, ¿no? Y aquí tenemos que estar hablando inclusive de 0 errores.
0 errores, no pueden ser poquitos errores. O sea, tenemos que estar hablando de una tremenda calidad. ¿Por qué? Porque la información que estamos nosotros publicando es una información con la cual se está decidiendo cosas en muchos casos. Entonces tenemos que tener la responsabilidad de tener esa precisión y además de hacerlo rápido, ¿no? Y entonces tenemos que romper ese paradigma. Por ahí hay una frase que dice que en el periodismo lo académico es irrelevante. Cuando dicen, oye, es que está declarando tal académico, y dice, bueno, pues sí, pero pues no es el secretario de Hacienda, no es el presidente o el gobernador del Banco de México, pues entonces es irrelevante, no es un académico, ¿no? Y en la academia, cuando hay un periodista, dice, no, pues es que el periodista es superficial, no es riguroso. Yo creo que hay un punto en donde se pueden convivir ambos espacios, ¿no? Por ejemplo, Paul Krugman es un buen ejemplo de ello, un premio Nobel de Economía, que es una periodista muy influyente, una columnista muy influyente, muy leído, y que pues, tiene, pues, de alguna manera el conocimiento suficiente para poder ser un traductor, vamos a decir, de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que esforzarnos para que como periodistas podamos tener esa parte de rigor, ¿sí?, que nos sitúe en algo serio. ¿Por qué? Porque al final del día los periódicos somos estamos reportando parte de la historia, de lo que está sucediendo, ¿sí? Hace algunos años, muchos en función de la tecnología, pocos en función cronológica, pues recuerdo que hablaban empresas o personas pidiendo información al periódico porque no la encontraban en ningún lado y sabían ellos que nosotros la estábamos reportando todos los días y que entonces deberíamos de tener esas bases de datos. Hoy obviamente ya no sucede con esa frecuencia de antes, pero lo que sí tenemos es un hecho, es que si nosotros nos damos a la tarea de revisar lo que hemos escrito, lo que hemos publicado a lo largo del tiempo, pues nos damos cuenta que hemos sido testigos de la historia, y en ese sentido creo que es muy importante que podamos nosotros pues tener esa seriedad de hacerlo con forma muy estricta, ¿no? Y eso nos obliga también entonces a tener una preparación permanente, ¿sí? O sea, ¿por qué? Pues porque el mundo está cambiando. O sea, simplemente, nada más como ejemplo, ¿no? O sea, los bitcoins pues no existían hace unos cuantos años, ¿no? Y si existían, estamos hablando del 98, después de la crisis internacional, desde el 2008, perdón, del 2008. Entonces, pues hace poco no había criptomonedas, y si había, pues no las teníamos como en el radar, y hoy es todo un tema, el tema de las criptomonedas. Entonces, cuando uno como periodista dice, oye, pero pues sí existe, pero ¿con qué se come eso? Tiene uno que entrar a prepararse. La ventaja aquí es, en este tema del periodismo de datos y el periodismo especializado en economía, en finanzas, negocios, es de que obviamente pues están los cursos formales como pero también hay una infinidad de información en la red, ¿no? Es una cuestión de ver, de elegir las mejores fuentes que sean obviamente serias, y pues también el conocimiento se ha convertido en un commodity, ¿no? No solamente es cómo hago esto y buscar en YouTube, sino yo creo que hay una infinidad de información que está en páginas y en proyectos de Internet de conocimiento, ¿no? Y entonces tenemos que pues lidiar con esos diferentes públicos generacionales en términos de interés y de conocimiento, ¿no? Y poder subir y bajar. Es un reto muy fuerte, porque como sabemos que hay esa varianza en los intereses, tanto de especialización como de edades, y la información, pues no podemos, como por ahí está en lo que yo les compartí en el módulo, no podemos estar explicando qué es un CETE todo el tiempo. O sea, estamos trabajando y tenemos que reportar que una alza o una baja, sí, se complica, porque a veces que el lenguaje que estamos utilizando, pues no es un lenguaje que esté llegándole directamente a algún tipo de público, y nos salimos, ¿no? Por eso insisto mucho en entender y averiguar quiénes son, quién es la audiencia, quién es el receptor de la información, para que la información vaya de alguna manera dirigida a quien pues la va a usar, ¿no? Y bueno, en ese sentido, cuando uno maneja información, quisiera puntualizar pues algunos resbalones, ¿no? O sea, cómo podemos evitar problemas, ¿sí?, en este tipo de situaciones, ¿no? Primero, tener mucho cuidado de no atiborrar datos. Por ahí, Krugman decía
que los libros de economía teóricos eran como de griegos, ¿no? Como algo clásico, ¿no? Y estaban también los libros de los aeropuertos de economía que hablaban sobre los desastres, ¿no? O los grandes éxitos, ¿no? Y estaban los textos periodísticos sobre economía del subió y bajó, ¿no? Entonces no podemos circunscribirnos como periodistas al subió y el bajó, eso duele, ¿no? Es decir, no podemos estar solamente diciendo la inflación es más alta, ahora es más baja, las tasas ahora son más altas, ahora son más bajas, tal empresa reportó más o reportó menos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y en ese sentido, tener cuidado en no atiborrar de información las notas, ¿no? Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y conocedores del tema como para poder elegir cuál es el número, cuál es el dato o los datos, pocos, que van a servir para poder demostrar una determinada hipótesis, una determinada idea que es la que tiene la nota. La información es muy, muy, muy poderosa, porque en la medida en que elijamos esa información, ese dato en particular, vamos a poder tener esa conclusión, esa hipótesis que podemos nosotros transmitir, ¿no? Y en ese sentido viene también el siguiente punto, que es la excesiva contextualización de los datos. O sea, en ese prurito de decir la verdad, podemos llegar a confundir. O sea, déjenme ponerles así un ejemplo muy, muy, muy rápido, ¿no? Si podemos decir, es que la inflación o el crecimiento de los precios de este mes respecto al anterior, pues hubo una elevación en la tasa, ¿no? Pero si lo comparamos con diciembre, pues hay una menor tasa, ¿no? Y si lo comparamos anual, pues también hay una tasa mayor, ¿no? Entonces, la gente dice, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿bajó la inflación o subió la inflación? ¿O qué me estás queriendo decir? O sea, hay demasiada contextualización, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros también entender el fenómeno, y no se trata de ocultar información, sino también de poder entender el fenómeno y mostrar la información que es relevante para poder describir el fenómeno con el cual estamos tratando. Y eso no solamente es saber sumar y restar, sino es entender el fenómeno en sí mismo, ¿sí? Y que va más allá de la academia, sino de poder tener esa experiencia. Y yo reconozco que he tenido la gran oportunidad de conocer periodistas que han conocido muy bien, mucho mejor que muchos economistas o financieros, el mundo que están pues reporteando, ¿no? Entonces sí es importante. En ese sentido también las fuentes a veces sí se quejan de que si el periodista entiende lo que ellos están transmitiendo. Por eso es muy importante el conocimiento. En la medida en que tengamos el conocimiento de estos fenómenos, pues entonces también las fuentes de información podrán sentirse atendidas en cuanto al que el periodista sabe y conoce la información que está recibiendo, ¿no? La otra es la posibilidad de que sea una información incomprensible y sin un punto de referencia. Esa es la parte contraria, ¿no? Es decir, a veces hablamos, por ejemplo, de miles de millones de pesos, o inclusive en cifras como volviendo a la inflación, ¿no? ¿Qué es alto y qué es bajo? Si nosotros comparamos inclusive con Latinoamérica, a lo mejor una inflación del 20 o 30% puede ser bajo si la inflación estaba hace un año en 70 o en 80 y ya bajó, ¿no? Y a lo mejor en otros países, por ejemplo, hoy ya estamos hablando de inflaciones del 6 o del 7%, decimos que es alto, porque lo estamos comparando con años en donde la inflación era del 2 o del 3%. Entonces, necesitamos contextualizar, podemos tener puntos de referencia. O hablamos de los déficits del gobierno federal en tantos billones de pesos, ¿no? Pierde uno contexto, pierde uno la idea de qué es esa información. Entonces tenemos que pues ponerla en perspectiva, y como por ahí en el texto les compartía también, en el texto del curso, pues buscar relaciones, buscar comparaciones, buscar, por ejemplo, si estamos hablando de camas de hospital, bueno, pues hablar de camas de hospital por cada 100,000 habitantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso me da un punto de referencia para poder entender si son pocas o son muchas las camas de hospital, ¿no? O sea, saber si referenciando esto nos puede ayudar más, ¿no? La posibilidad de ser demasiado técnico, teórico, también es un tema, ¿no? O sea, que son temas muy duros y que en su momento no puedan ser entendidos. Tener mucho cuidado con la complacencia de las fuentes, no solamente con las fuentes de gobierno, sino también con las fuentes privadas, por supuesto que van a dar la información que a ellos les conviene en términos de imagen,
Y entonces, pues ahí es donde entra ese periodista combativo que conoce muy bien los datos, que conoce muy bien la información y de manera respetuosa puede cuestionar a la fuente y decirle, oye, pero tú me estás mostrando esta información que van en un sentido contrario. O aquí yo veo un problema que tú no me estás reportando. Entonces, en la medida en que tengamos ese conocimiento, podemos también evitar esos resbalones de solamente irnos pues con el comunicado de prensa, que es lo más sencillo, ¿no? Tenemos que a veces sacrificar precisión por rapidez, sí, o sea, es un tema que siempre estaremos en ese balance de cómo poder manejar la precisión y la rapidez, ¿no? Las gráficas tenemos que también tener mucho cuidado, porque las gráficas pueden llevarnos pues a mentir, o sea, decir, a mentir, por ejemplo, si nosotros cambiamos la escala de la gráfica, simplemente algo que tiene pues una determinada alza, si nosotros reducimos el eje donde estamos midiendo, lo que vamos a tener es que se va a aplanar de alguna manera pues toda esa gráfica y se va a ver como estable, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo entiendo que van a tener ustedes la plática sobre infografías, pero desde una perspectiva técnica, las gráficas, todo lo que sea infografías, tienen que aportar algo a la hipótesis de la información. No solamente son apoyos visuales para descansar la vista, tienen que mostrar algo. Y en ese sentido, buscar cómo presentar la información, no solamente exponer la gráfica per se, sino buscar cómo la voy a presentar para que sí vaya en el camino real y verídico de lo que yo estoy reportando, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con las visiones de tanto de corto como de largo plazo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque también, por otro lado, sabemos que estamos metidos en un problema de coyuntura. Todo es de ayer, ¿no? O sea, la información es de ayer o de hoy mismo, si estoy como reportero en Internet, pues lo que está pasando en este momento. Estoy en el corto plazo, Tengo a veces también que alejarme para salir del bosque del corto plazo y poder presentar un escenario. Y tener cuidado, por supuesto, porque como lo expongo aquí en esta filmina, a veces adelantarse pareciera que nos equivocamos. O sea, cuando nosotros estamos presentando las cosas, pareciera que nos equivocamos, ¿no? Cuando, por ejemplo, todo esto de los bitcoins, de las criptomonedas, yo siempre he sido muy precavido en términos de decirle a las personas, pues que tengan cuidado, que si van a invertir en este tipo de instrumentos, pues que dispongan de una cantidad que no ponga en riesgo su patrimonio, ¿no? Y recibía en las transmisiones de Facebook Live, insultos, ¿no? Es decir, ignorante, yo estoy ganando mucho dinero con las criptomonedas, tú no sabes de lo que estás hablando. Y luego de repente el Bitcoin se cae a la mitad, ¿no? Y bueno, entonces me di el lujo de salir nuevamente a decirles, bueno, se los dije, porque es riesgo, o sea, yo no sé cuándo vaya a suceder, pero teóricamente esto puede pasar en cualquier momento. Entonces sí, como periodista a veces tienes que soportar el hecho de poderte adelantar y que te digan que estás equivocado, y eventualmente, como yo también lo he comentado, la realidad es la que nos desmiente o nos da la razón, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que estar jugando en ese corto y en ese largo plazo y tener mucho cuidado también con esos resbalones, de estar simple y llanamente en el tema del corto plazo. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y bueno, finalmente, también de estos resbalones, pues tener cuidado de que los datos, pues no son en sí mismo la nota, es decir, los datos es un instrumento para llegar a una hipótesis o una conclusión o algo que nosotros queremos transmitir de lo que está pasando en el mundo real. Entonces, no es el dato. A veces estamos esperando el dato, estamos todos expectantes y decir, a ver, ya van a dar la información sobre tal variable, ¿no? Para ser los primeros en que la vamos a dar. Sí, qué bueno que somos los primeros, pero yo creo que sería más interesante en decir, yo soy el primero que voy a presentar la interpretación de lo que va a salir en esa información, porque eso aporta más que el mero dato. El dato se convierte en el actor principal cuando pues no lo es, ¿no? O sea, yo creo que el dato es un instrumento más para poder llegar a esas conclusiones. Y bueno, finalmente, yo quisiera cerrar esta plática con la idea de que la información, el periodismo de datos, la información especializada, la economía, los negocios, las finanzas, o cualquier otra área del periodismo que use la información,
tiene que circunscribirse en los principios y en la ética periodística. Tenemos que buscar la verdad, es decir, que la información sea fidedigna, que sí muestre de alguna manera lo que nosotros tenemos, ¿no? Lo que está sucediendo en la realidad. Tener de alguna manera equidad en la información, o sea, equidad e imparcialidad en el manejo de la información, no ocultar información, ser muy objetivos, aunque esa objetividad a veces, pues yo digo que la objetividad no es un destino, es un camino, ¿no? O sea, uno busca ser objetivo, y transita por ese camino, ¿no? Entonces, sí hay, vamos a decir, detonadores de la información, o sea, si yo voy caminando por la calle y pasa un camión y me avienta el humo, entonces, en ese momento hay un disparador y llego a lo mejor a la redacción pensando si voy a hacer una nota sobre el tema de la contaminación y cómo no se ponen convertidores catalíticos en los camiones y voy a buscar información sobre Entonces, sí, se vale, es un detonador, ¿no? Pero no podemos perder la objetividad, o sea, el hecho de que nos haya pasado a nosotros algo en particular, quiere decir que así es el mundo, tenemos que ser objetivos y presentar la información como debe de ser, ¿no? O sea, en términos de lo que realmente está pasando. Y la información y los datos pues, nos van a servir tremendamente pues para esto, ¿no? Obviamente la oportunidad, pero fíjense, la oportunidad visto desde dos momentos, no solamente desde el momento donde decir, tengo la cifra que acaba de salir o el dato que acaba de salir y entonces lo voy a publicar inmediatamente. La oportunidad también significa la explicación de lo que está pasando y a veces lo que está pasando ahorita puede ser explicado con lo que pasó hace muchos años, ¿sí? Entonces, en cada país, yo entiendo que hay colegas de diferentes países, tienen diferentes realidades. Entonces, cuando está pasando algo en este momento, que ya pasó en el pasado, decir, güey, a ver, tengan cuidado, ¿verdad? En el pasado tuvimos estas crisis y a lo mejor deberíamos de ir a tomar la información de hace 10, 15 años, 20 años, y traerla al momento actual y decir, mira, es diferente por esto otro y por esto, ¿no? Entonces, los datos no solamente son en términos de oportunidad del dato de hoy, sino cómo aprovecho la situación de hoy con datos del momento que sea, ya sean actuales o pasados, ¿no? Tenemos que tener también lealtad y respeto con la sociedad, es decir, saber que la información que estamos presentando, también en información, en datos, está afectando a empresas y personas. Y tenemos que ser muy claros en ese asunto, ¿no? Si estamos reportando tipo de cambio, hay gente que está tomando decisiones sobre tipo de cambio, o las empresas se ven afectadas también por los comentarios que salen de la información financiera que nosotros estamos publicando. Entonces necesitamos también la verificación. Tenemos que ser independientes y por supuesto no caer en la complacencia con las fuentes para precisamente dar a conocer esa información en forma verídica, ¿sí? Ser crítico, pero crítico constructivo, no solamente crítico, ¿no? Y en ese sentido también presentar información que no necesariamente vaya a favor, pues en este caso de las fuentes o de lo que comúnmente es aceptado, ¿no? Tenemos que ser en ese sentido también algo irreverentes, ¿no? Buscar la información que es relevante, ser exhaustivos en el manejo de la información, y pues tener obviamente también una comunicación pues clara, ¿no? Por mi parte es todo. Yo sé que tenemos que dejar tiempo para preguntas y respuestas. Por ahí quedan casi 20 minutos para poder dar respuesta a alguna de las inquietudes o reflexiones que ustedes tengan sobre el tema, e invitarlos a estar también en comunicación. Sé que la transmisión se puede terminar de manera abrupta, entonces estoy a sus órdenes, por supuesto, en redes sociales. Me pueden encontrar en Twitter, en Facebook, con @finanzas para mí, en LinkedIn con mi nombre, Alberto Tovar Castro, y bueno, en las páginas del Financiero también por ahí estoy. Mi mail, tengo un Gmail que es el que más consulto, soy fan del Gmail, que es @tovar el financiero, todo corrido, A de Alberto, Tovar mi apellido, elfinanciero @gmail.com, y pues por supuesto que estaré a las órdenes de ustedes, y sé que también en la plataforma vamos a poder contestar a través de Aldea Global, tengo entendido, pues algunas reflexiones, comentarios de parte de ustedes. Espero que haya sido de utilidad y que sea de interés de ustedes esta plática. Pero bueno, paso con Lucrecia para el tema de las preguntas. Bien, Alberto, pues muchas gracias por tu intervención muy didáctica. Nos transmitiste tu doble experiencia de periodista y también de académico, ¿verdad? En donde pudimos ver todo este proceso de reflexión tuya y de
evolución de lo que es la comunicación, la información, para luego aterrizarnos ya en aspectos muy puntuales de lo que es el periodismo, lo que es el manejo de datos. Te lo agradecemos muchísimo. Ya hemos empezado a recibir algunas de las preguntas de nuestros colegas que están conectados, escuchándote, y voy a pasar a dar lectura a la primera de ellas. Esta pregunta es de Roy Moncada. Dice lo siguiente: aunque los datos no es información fría en el periodismo, porque nos hablan y el reto es hacerlos hablar de una manera más clara, con gráficos comparativos o de otro tipo, creo que siempre hay que humanizarlos. Por ejemplo, si hablamos de un ingreso de una ciudad medido en per cápita, es bueno buscar a una persona y contar su historia de cómo le impacta. Eso es como meterle carnita al tema. Ese es el comentario, y más que todo es un comentario de Roy Moncada. Así que te dejamos la palabra a ti para darle respuesta. Sí, pues sí, definitivamente yo creo que aquí la creatividad con la cual podamos estar nosotros trabajando la información nos va a ayudar mucho a transmitir lo que les comentaba, la idea de la hipótesis de la nota, y de, como bien dice Roy, de humanizar la información, ¿no? No hay que olvidarnos que como periodistas estamos de alguna manera inclinados a contar historias. Y los datos, como insisto, son un instrumento para apoyar la historia, ¿no? Y como bien lo dice Roy, totalmente de acuerdo, eso nos sirve como un disparador para decir algo está pasando acá, ¿no? Por ejemplo, él daba el ejemplo del tema del per cápita y la historia, pero por ejemplo, los ninis, ¿no? Que han sido un tema en toda Latinoamérica y en Estados Unidos, inclusive en Europa, de las personas que ni estudian ni trabajan, ¿no? Y entonces se toma el dato y se prejuzga y se dice, oye, es que son flojos, es decir, no estudian y no trabajan. Pero el momento en que tú vas a ver las historias, hay jóvenes con un tremendo potencial que están siendo desaprovechados porque no lo encuentran, no han buscado y no han podido encontrar esa forma de poder trabajar o de poder estudiar, porque la sociedad y el país no se lo ha permitido. O sea, si hay historias que vale la pena destacar, que no es, vamos a decir que tampoco no podemos generalizar que de la historia que estoy contando de este niño, o de esta chica o este chico que tiene esta problemática en particular, pues sea la problemática de todos, pero es un ejemplo de lo que puede estar pasando. Y eso humaniza, y eso también le da mucho mayor interés al periodismo, porque lo estamos refiriendo a algo cotidiano. Totalmente de acuerdo con Roy, y muy buena su aportación. Felicidades. De Paul Ulloa, que nos manda un mensaje desde Costa Rica, dice lo siguiente: Alberto, buenos días, desde Costa Rica. Los consumidores de noticias económicas podrían buscar más la nota de la economía propia y dejar de consumir la parte de macroeconomía que afecta al mayor número de personas. Están buscando, y se pregunta él, ¿están buscando una noticia económica a la medida? No tanto, yo no creo que sea un tanto una noticia económica a su medida, sino más bien es cómo la noticia económica me está afectando a mí. O sea, yo quiero saber como consumidor, como persona, pues qué está pasando. O sea, por ejemplo, quiero poner, para ver si puedo hacerme entender, se habla mucho del PIB, inclusive a veces en las notas abusamos, que es otro detalle de los resbalones, abusamos de las siglas, ¿no? Y pareciera ser que porque nosotros sabemos qué es el PIB, todo mundo tiene que saber por qué es el PIB, que es el Producto Interno Bruto, ¿sí? O el PNB, Producto Nacional Bruto, ¿no? Dependiendo del país y de la medición. Y entonces hablamos de crecimiento, es que el Producto Interno Bruto, el Fondo Monetario Internacional, bajó la previsión para tal país, y en lugar de va a ser del 2%, va a ser del 1%. ¿Y eso qué? O sea, decir, pues sí, para los que están en la economía y dicen, mira, cambió, y me meto a la mejor aquí a mis regresiones. Es más, yo les puedo decir que las personas o las empresas que necesitan la información económica ya la tienen, ya saben la previsión del Fondo Monetario Internacional, ya la metieron a sus modelos cuantitativos y ya están haciendo proyecciones con los nuevos cambios de la información. Entonces tenemos que hablar y decir, a ver, ese menor crecimiento que se está
previendo en la economía. Y el PIB, ¿qué es? Bueno, pues es la producción de la economía, de una forma sencilla, explicado. Se nos volvió a congelar la imagen. Me voy a comunicar con Alberto. Todo el escenario del mundo. ¿Gracias? Datos. Sí, las empresas, los datos. Bueno, ¿me Sí. escuchas? Ahí te escucho, Lucrecia. Alberto, sí, nos quedamos, se interrumpió la señal y nos quedamos con tu respuesta. Estabas hablando de las empresas, los datos, ¿verdad? Decías, seguramente ya tienen el manejo, ya tienen la información de los datos, las empresas, y estabas explicando sobre eso. Sí, perdón, entonces... Bueno. 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 Estamos teniendo problemas con la conexión de Alberto. Sí, y no me contesta en su teléfono, fíjate. Por favor, continúa, se interrumpió cuando estabas hablando de las empresas, los datos, la información que ellas ya manejan. Ahí, un poquito más adelante, se interrumpió la transmisión contigo. Sí, ahí me ven, ¿verdad? Todavía, ¿me escuchan? Te escuchamos, no te vemos. Perfecto. Sí, lo que comentaba era que al final del día es importante bajar esa información a las personas que toman las decisiones diarias y que entiendan que la producción o el menor crecimiento económico se va a ver traducido en un tema de menor capacidad de generación de empleo, ¿no? Y que a lo mejor esa previsión menor de producción va a provocar que haya menos oportunidades de trabajo. Entonces ya entendemos la nota, o sea, no es nada más el Fondo Monetario Internacional dijo que íbamos a crecer menos, sino que esa menor previsión muy probablemente implique una menor capacidad para poder absorber o tener empleos, ¿no? Entonces le pega a la gente y la pueden entender mucho mejor. A eso me refiero con esa información. No es tanto que sea una información a modo, sino más bien es cómo la información puede impactar en mi vida, ¿no? Y mira, Alberto, con respecto a esta relación, información económica, financiera, empresas, instituciones globales, tenemos una pregunta que voy a leer. De alguna manera ya empezaste a introducirte en esta problemática. Es de José Hilario Gómez, supongo yo que es de Panamá. Dice lo siguiente: saludos cordiales. Reviso con periodicidad los informes de actualización de las empresas listadas en la Bolsa de Valores de Panamá. En base de estas, elaboro un cuestionario y se lo envío a las empresas. Sin embargo, estas no desean mayores detalles. ¿Cómo lograr la colaboración y enriquecer la interpretación de la data? Sí. Yo digo, tratando de entender, muchas gracias José Hilario por la pregunta, tratando de entender también tu preocupación, yo creo que hay dos caminos. Primero es el acercamiento con las fuentes, siempre, sobre todo cuando estamos hablando de empresas que cotizan en bolsa, ellos son muy rigurosos con la información porque tienen muchos pues candados para poder a veces hablar, ¿no? Entonces se batalla en ese sentido. Hay que acercarnos para que entiendan que uno como periodista está haciendo su trabajo y que lo está haciendo en forma también profesional, ¿sí? Que sepan que nosotros entendemos de lo que ellos están hablando, porque a veces no nos quieren decir las cosas porque piensan que nosotros como periodistas no estamos entendiendo lo que ellos dicen, ¿no?
Y también hay empresas en particular que son demasiado sigilosas con la información y con un perfil demasiado bajo. Y eso creo que podemos coincidir todos los que estamos acá, que manejamos información económica, que mientras que hay empresas que están muy activas y siempre dispuestas a hablar, hay otras que nada, cero, ¿no? Y otras en forma intermedia. Entonces, yo creo que tiene que haber un acercamiento con la fuente. La otra posibilidad es acercarnos con analistas, ¿sí? Y con académicos que estén siguiendo el mercado. Y entonces sí, vamos a decir, abrir la puerta por el lado del análisis y no de la información, en este caso de la compañía, ¿no? Pues, pero sí tenemos que elegir muy bien a nuestra fuente analítica, que es una fuente analítica tanto de prestigio como de conocimiento, porque a veces que sí, el análisis no va a ser muy bienvenido tal vez por parte de la empresa, ¿no? Si, por ejemplo, el analista dice que de la información derivada del estado financiero de la empresa recomienda que no se compre la acción, no les va a agradar, por supuesto, pero bueno, si el analista es serio y no hay un interés en particular, sino es el mero análisis lo que se está presentando, pues yo creo que es válido hacerlo. Y eso entonces, fíjense, se empieza a abrir la puerta a la empresa en la medida en que dice, oye, no estoy de acuerdo con lo que el analista dice. Entonces, uno como periodista dice, bueno, pues yo te busqué, yo tengo que hacer mi trabajo, ¿no? ¿Por qué no contestas mi cuestionario? ¿O por qué no me das la información que yo requiero para que muestres tu lado de la información que es relevante para ti, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería la forma, de alguna manera, de abrir estas puertas. Espero que por ahí vaya el sentido de la pregunta. Muchas gracias. Y voy a dar lectura a la última pregunta porque ya estamos muy cerca de la hora del cierre. La última pregunta, que es de Natalia García, de México. Y su pregunta es más general, se refiere a los medios digitales. Es una doble pregunta, dice lo siguiente. ¿Crees que la inmediatez al momento de publicar en redes sociales le quita seriedad a los medios digitales? Y su segunda parte de la pregunta es, ¿tienes alguna estrategia para lograr captar y retener a usuarios en redes sociales o medios digitales? Sí, mira, yo creo que la seriedad periodística no se pierde ni en lo inmediato ni en lo trabajado. Es decir, cuando uno trabaja la información periodística en forma seria, yo creo que eso no se puede perder tampoco con la inmediatez. Yo hablaba en la presentación del riesgo de perderla, es decir, que en aras de ser demasiado inmediato, nos vayamos y no tengamos corroborada la información, ¿sí? Y voy a poner un ejemplo muy particular, o sea, un evento que se pueda estar reportando en Twitter, por ejemplo, ¿no? Y nosotros, para, entre comillas, ganar la información sin corroborarla, salgamos a nuestro medio y digamos en el periódico digital, ese evento está sucediendo, dando como un hecho que la persona que está reportando el Twitter es serio. Y eso no es seguro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en términos de las redes sociales tenemos que tener cuidado. Se ha dicho muchas veces si es periodismo o no es periodismo. Yo creo que no hay que confundir la comunicación con el carrier, con el formato de envío de la información. En Twitter, en Facebook, en las redes sociales, hay desde piezas periodísticas magníficas hasta tremendas mentiras y pornografía y asco, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tener un filtro, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos publicando, porque ahí es donde yo creo que podemos tener lealtad en nuestros usuarios. Volvemos a la doble pregunta que comentaba Lucrecia, ¿no? ¿Cómo podemos generar esa lealtad? Cuando ellos sientan que lo que estamos nosotros transmitiendo en nuestro medio es verídico y somos serios. Y entonces, por muy espectacular que sea la información alrededor, tendrán que regresar con nosotros para ver si es por ahí, ¿no? Tal vez se enteraron, y eso puede suceder, tal vez yo me enteré en Twitter de alguna situación, pero ahora yo voy al medio para poder pues verificar si esa información es real y está trabajada en forma verídica, ¿no? Un dato así nada más para el anecdotario, pero yo creo que, por ejemplo, el choque de los aviones en las Torres Gemelas fue el evento más televisado, más registrado por todo el mundo. Sin embargo, en los medios impresos fue también el día que más se compró periódico. La gente necesitaba entender qué era lo que estaba pasando. El evento
sí era muy relevante, sí fue muy relevante. Ya todo el mundo lo conoció, ya todo el mundo vio cómo se estrellaron esos dos aviones en las Torres Gemelas miles de veces, pero no sabían qué estaba pasando y cuáles iban a ser las consecuencias de ese ataque terrorista. Y entonces los medios de comunicación tenemos en ese sentido la obligación de poder no solamente reportar el hecho, la inmediatez, sino pasar a entender el hecho y poder llevarlo a que la gente sepa cómo le va a impactar a su realidad. ¿Sí? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Alberto, por tu participación, por tus respuestas. Ha sido muy esclarecedora tu conferencia y no nos queda más que reiterarte el agradecimiento de que seas parte de este equipo del diplomado que nos has acompañado, como yo decía al inicio de esta transmisión, desde hace muchos años. A todos los comunicadores y periodistas que se conectaron con nosotros, les agradecemos su participación y los invitamos a seguir haciendo sus reflexiones y presentando comentarios en el foro de colaboración. Alberto Tovar estará atento de leerlas y darles respuesta a través de esa plataforma. Y antes de despedirnos, les queremos recordar que el próximo 13 de febrero tendremos nuestra siguiente charla, la 7ª conferencia de nuestro ciclo de charlas con Eduardo García sobre infografías. Alberto, muchas gracias y que tengas un muy buen día. Gracias, Lucrecia, gracias a todos los colegas y nos estamos viendo. Hasta luego, gracias. Hasta luego.